perdido unidades. Bueno, bienvenidos después de esta pausa café. Empezamos ahora con lo que sería la mesa coloquio, que tendremos entre otros a los ponentes que han estado con nosotros. Esperamos la interacción con el público y también a través del chat en la plataforma Zoom. Y como moderador, pues vamos a tener a Edorta Legazpia. ¿Por qué Edorta? Bueno, ha sido una coincidencia. Él en sus tiempos, pues bueno, ha jugado contra el Baskonia, le gustaba mucho el baloncesto, le sigue gustando y he dicho, bueno, pues hombre, necesitamos un moderador, necesitamos un árbitro entre Fernando y Juan Ignacio. Entonces, Edorta se ha ofrecido a establecer ese control entre los dos oponentes. Y entonces, Edorta es director de la zona norte de Deloitte en riesgos. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto. Tiene el máster en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto. Y es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Edorta se incorporó en Deloitte en 2003 y entre muchas de sus funciones está la de modelos de compliance, auditoría interna, asesoramiento en gestión de riesgos, incluyendo el diseño, elaboración y seguimiento de mapas de riesgos tanto en entidades cotizadas y no cotizadas, diagnóstico de modelos de gobierno corporativo y de delegación de autoridad a alto nivel en grupos cotizados y no cotizados. También forma parte de la revisión en la operatividad de los sistemas de control interno y ahora con nosotros pues tenemos el placer de que nos va a moderar la mesa coloquio en la cual vamos a tratar de que todos vosotros interaccionéis y que sea lo más fluida posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias a vosotros, Ernesto, Natalie, por tener la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, yo me he ido apuntando, traía una serie de reflexiones, ¿no?, para realizar y las haré, pero muchas de ellas han ido ligando con las distintas intervenciones que se han ido produciendo. La primera idea que traía era, y la ha desarrollado muy bien la directora general en su ponencia inicial, es qué ámbitos toca el compliance, ¿no? Porque el compliance parece que está muy acotado a un tema exclusivamente regulatorio y no solamente, ¿no? Es procedimientos, buenas prácticas, gobierno corporativo, identificación de riesgos operativos, legales también, pero sobre todo que hagan a las empresas prevenir, gestionar, medir y reaccionar frente a riesgos que puedan poner en peligro la continuidad del negocio, que es lo que del verdadero riesgo, ¿no?, que hay por detrás. Por lo tanto, es un aspecto que yo creo que trasciende lo cotidiano y se debe integrar en la estrategia de la compañía. Debe ser algo que esté encima de la mesa de los altos directivos de las compañías, de los propietarios, y aquí independientemente del tamaño de la misma, ¿no? O sea, bien sea una gran corporación, bien sea una pyme, este tema debería ser relevante para aquellos que gobiernan la compañía, para el propietario, accionistas, dueños y directivos. Y se debe integrar en las estructuras internas. Y tanto Juan Ignacio como Fernando en sus intervenciones lo han ido ligando con sistemas de control interno, con COSO, con SOX, ¿no?, de la ley norteamericana, porque uno de los objetivos del control interno, entre muchos otros, es dar cumplimiento a las legislaciones que les aplican a las compañías, ¿no? Y no solamente eso, sino que el compliance también lo que te tiene que prevenir y detectar es defenderte ante determinadas situaciones de riesgo. Y esas situaciones de riesgo pues pueden venir de distintos ámbitos y de distintos frentes. Esas situaciones de riesgo te las pueden poner
personas que trabajan en la compañía, pues porque hacen determinadas actuaciones, queriendo o no, pero riesgosas, tratando de beneficiar a la compañía y que pueden salpicar de esa responsabilidad penal a tanto administradores como a la persona jurídica, como personas externos, terceros, con los que se relaciona la compañía y que en un momento determinado te pueden meter en un lío, en un problema. Con lo cual, y Fernando también hacía a ello bastante alusión en su intervención, que los riesgos o los controles que tienes que realizar con tus terceros pues son muy relevantes en tus propios sistemas de cumplimiento. Estoy muy de acuerdo también con la intervención de Natalie, de la directora general, con el tema de la tendencia creciente en la regulación. Yo suelo utilizar tsunami normativo, porque la verdad es que parece que, bueno, pues no sé, en el variable o en el sueldo de determinados políticos o instituciones va el desarrollar cada vez más legislación. Y es que esto no va a parar porque en temas vinculados con ESG, con sostenibilidad, en temas vinculados con inteligencia artificial y aspectos muy tecnológicos que se están regulando actualmente en la Unión Europea mediante directivas que ya hay una visualización de que van a ir cayendo en los próximos años y que también van a ser pues de obligado cumplimiento para todas las compañías, como bueno, como pudo ser la responsabilidad penal, como puede ser el GDPR, ¿no? La Ley de Protección de Datos, que yo creo que, bueno, dependiendo del sector en el que estéis, pero seguro que os ha tocado en mayor o en menor medida. Esto no tiene ninguna pinta de que vaya a parar, ¿no? Como decía Ernesto en mi presentación, yo no me dedico específicamente a compliance, me dedico a ámbitos de asesoramiento en gestión de riesgos en general. Y lo que sí que os digo es que la mayoría de mis clientes, dentro de sus mapas de riesgos, cuando evalúan cuáles son los principales riesgos de sus compañías, en el top 5, en el top 10, me da igual, en el top de los riesgos que visualizan, aparte de los típicos de ciberseguridad, incertidumbre por pandemia, riesgos macro, talento, tal, se encuentra metido un riesgo vinculado con el cumplimiento. Es decir, les preocupa que no sean capaces de, con los recursos que tienen o por desconocimiento, que sus compañías no sean capaces de cumplir la normativa que les afecta, ¿no? Y ya no te digo nada si es una empresa internacional donde esto se multiplica, ¿no? Porque ya bueno, lo que está muy lejos pues es menos conocido generalmente y hay muchas compañías y con las cuales tengo el gusto de trabajar, pues que una de lo que les preocupa es que no son conscientes de si en el país X y Z están cumpliendo con toda la legislación que les afecta y a ver si van a tener un problema en sus negocios que puedan dañarles, ¿no? Y muy vinculado con temas reputacionales y de buen gobierno. Bueno, hasta aquí un poco la introducción que quería hacer. Yo solo me he ido apuntando algunos aspectos que han ido saliendo en las presentaciones que de una manera distendida, ¿no? Que es de lo que se trata, sí que quería pues poner encima de la mesa o comentarlas, ¿no? Y luego, lógicamente, Juan Ignacio, Fernando, me complementáis o me rebatís, ¿no? Porque como tú también decías, aquí hay mucho tema opinable. Sí. Bien. Oye, un aspecto que ha salido, y yo lo paso a determinadas frases o estereotipos o prejuicios que puede haber, ¿no? Oye, compliance es solo de abogados o de asesoría jurídica. Es algo que de vez en cuando a mí me dicen, el compliance es un tema básicamente de abogados, o sea, no. Bueno, pues la verdad yo creo que con las ponencias que hemos ido viendo, pues la verdad es que no. Compliance es un ámbito extendido a toda la compañía, donde todos los directivos de la compañía tienen su granito de responsabilidad y de opinión. Para muestra determinados aspectos que también Fernando nos iba diciendo en su intervención de, oye, cómo se puede empezar o qué ámbitos se pueden empezar a trabajar en el compliance. Y ya desde los pasos iniciales te vas dando cuenta de que trasciende, ¿no? Trasciende a lo que es el despacho del asesor jurídico si hubiera en la compañía, y enseguida te metes en el negocio, te metes en niveles de aprobación de determinados pagos, te metes en temas vinculados con el uso de efectivo, segregación de funciones. Bueno, hay muchos temas de proceso y de negocio que afectan directamente al compliance.
Luego también, otra reflexión, ¿no? Aquí, cuando empiezas en el mundo del compliance, ¿por qué? Por obligación, por creencia, tal. Bueno, aquí hay de todo un poco, ¿no? En mi experiencia profesional, yo diría que la mayor parte de las ocasiones, sobre todo en empresas pues no cotizadas, donde su visibilidad pues no es tan relevante y demás, pues generalmente empiezan por obligación. Generalmente porque les preocupa los efectos o las sanciones o las multas a las que se pueden ver expuestos en el caso de no hacer pues alguno de los distintos elementos que hemos ido repasando a lo largo de la mañana. Pero también, igual que yo creo que se puede empezar o se suele empezar en muchas ocasiones por obligación, una vez empiezas y sigues desarrollando, vas viendo, y si lo haces bien, que ese es otro punto relevante, vas viendo el valor añadido que te puede aportar el desarrollo de un modelo de compliance, y luego ya lo integras pues un poco en lo que es pues la protección del valor de la compañía y un poco en decisiones estratégicas que pueda haber. Oye, pues le pasas el filtro del órgano de cumplimiento correspondiente. Otro estereotipo. Esto aplica a grandes compañías y a mí, que soy pequeño, bueno, pues paso más desapercibido, que también ha salido en alguna intervención. Sí, también estoy de acuerdo con las opiniones que se han vertido en las intervenciones, pero fijaos también, ¿no? O sea, estando de acuerdo, fijaos cómo se está poniendo la cosa para trabajar con determinadas compañías, pues como puede ser Iberdrola y otras que me consta que están siguiendo esos pasos. Que si quieres ser un proveedor o un tercero de proveedor de servicios de esas compañías, tienes que tener un sistema más o menos desarrollado en estos temas, ¿no? Entonces, ¿me afecta o no me afecta? Bueno, depende en qué negocio estéis y a quién queráis prestar servicios o vender productos, os puede afectar más de lo que creéis, no dentro de mucho tiempo. Y luego otra creencia o otro estereotipo que a veces me encuentro es, oye, pues en esto, joder, estamos solos ante el peligro, ¿no? O sea, igual habéis venido, igual tal, o sea, estáis iniciando en este mundo, estamos solos ante, pues no estáis solos ante el peligro. Hay muchas asociaciones, el IOC, la verdad es que me ha parecido súper interesante el tema de la guía para las pymes y cómo poder iniciar un camino, ¿no? en este sentido. Me parece de aplicabilidad práctica total y súper interesante. También hay cursos, hay formaciones, jornadas de este tipo, donde no solo con ponencias, sino también con el tema de networking y team building. Perdonar que use cosas en inglés, pero bueno, pues ese es mi día a día también. Pero es cierto que hay mucho valor añadido en estas reuniones y en estos intercambios de opiniones, pues el café que hemos tomado y demás, donde hemos podido departir. Existe el mundo de los consultores, no solo nosotros, sino muchos consultores que os pueden asesorar en estos temas y ayudar y dar consejos y aplicaciones prácticas. Y si con todo ello no os ha parecido suficiente, pues le llamáis a Fernando, que en un par de mañanas os hace algo. Sí. Un par de horas, ¿eh? Al final ha dicho un par de mañanas. Ha dicho un par de mañanas. Yo por una comida fácil. Muy bien. Oye, pues si os parece empezamos. Yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas. Como decía Ernesto, esto se trata de hacerlo dinámico. Si tienes alguna cuestión, pues también es un buen momento. Los que estéis en streaming, yo creo que también tenéis posibilidad de escribir alguna pregunta para pasársela a Ernesto y que luego me la comparta. Oye, yo empiezo a lanzar y en algún momento abriré turno por si queréis hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Y la primera, sois dos grandes profesionales con mucho desarrollo en este ámbito. La primera es casi algo que si volvierais a empezar haríais de otra manera. No sé, una lección aprendida, algún consejo, algo que intentasteis hacer y os salió mal y ahora enfocaríais de otra manera en este mundo del compliance, ¿no? Y que podéis dar ese consejo en base a vuestra experiencia, pues a los asistentes que tenemos, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, te cuento dos cosas. Una, yo creo la primera vez que hablamos de estas cosas y dábamos formación a la plantilla, lo he mencionado un poco al principio, casi íbamos un poco medio atemorizados, medio casi con vergüenza hablar de, oye, controles, de regalos, de procedimientos, de tal. Y sin embargo la acogida de los empleados fue muy, muy positiva.
oye, por fin alguien viene a hablarnos de estas cosas. Es que nadie nos había hablado de esto nunca. De qué hacer o cómo gestionar conflictos de interés, en fin, las partes, si quieres, que más le afectan al empleado, ¿no? O cuando les pones una tabla y les dices, oye, no tenemos pagos a paraísos fiscales, los controlamos, estos son, y se los enseñas y les dices, son estos 3 que tienen esta justificación, porque esto es sobre ¿no? Entonces, yo creo que había más valor, yo creo, del que nosotros inicialmente, pues es que soy de cumplimiento, cosa tan tristona y tan... Bueno, no será lo más apasionante del mundo, pero que tenía un encaje en los empleados, yo creo, mayor que el que nosotros inicialmente pensábamos. Y luego hay otro aspecto que cuando me has comentado me ha venido a la mente, que es haber infravalorado también o no haber valorado suficientemente el peso que tiene pues una función de cumplimiento, pues, probablemente en nuestra organización, ¿no? Igual en otras tiene menos, ¿no? Respecto a la gente. Es decir, nosotros recibimos bastante al principio una denuncia, que claro, tú pones el buzón y estás deseando a ver que entre algo ahí, ¿no? Y entra una buenísima, un tipo que decía que no cumplíamos había unos tipos ahí que no cumplían con la normativa laboral, que aquí era un desastre, que además, o sea, de todo, decía de todo, de su equipo, básicamente. Joder, qué pobre hombre ¿no? Hablamos con él, sí. Nos trajimos a 6 o 7 tipos que estaban, no sé qué región perdida en España, que no habían pisado la oficina en Madrid en su vida. Joder, claro, vienen allí, claro, les llamamos, estos tíos son unos piratas. Y resulta, claro, vinieron allí temblando, claro, porque, claro, vienen allí a la oficina, oye, ¿qué ha pasado? Vengo aquí en el AVE, que me han traído, que no sé qué. Asustados, algunos casi medio llorando, ya solo porque veían su finiquito pasar, ¿no? Me han llamado una cosa extrañísima. Joder, resultó que el tipo nos había mentido, el denunciante. El denunciante, pues se llevaban mal, pensaba que le iban a denunciar a él, pues se le fue la pinza, nos lo reconoció después y les denunció sin fundamento. Y claro, el rato que le hicimos pasar a aquella gente, y no echamos al denunciante, porque yo siempre pensé que... Pero ¿qué ocurría? Era justo al principio, nada más montar el sistema. Digo, lo que nos faltaba era que alguien que haya denunciado, pues haya sido despedido, porque van a pensar que esto es una represalia y había utilizado el buzón de absoluta mala fe, es una cosa que no suele ocurrir. Y allí se quedó el hombre y no sé, se quedaba con sus compañeros, no sé qué le harían, pero que igual la represalia, no sé, por fin, pero aquello se me quedó, ¿no? Un poco el impacto que tiene, y sobre todo que es una de las cosas también que la gente, me estoy alargando mucho, perdón, que es una de las cosas también que la gente trata de evitar cuando recibe un regalo, por ejemplo. Pues es que ahora lo que era una cosa que bueno, ¿verdad? Pues ahora la gente trata de evitar situaciones de que alguien te llame para algo. De, oye, tú, a ver si alguien va a decir que es que te has recibido un regalo de no sé qué, que era el proveedor al que siempre le adjudicas. Puf, no quiero ni el más mínimo problema, no quiero ni que me llamen jamás para nada. Bueno, y lo cuentas, ya está, ¿no? Y bueno, y va avanzando, ¿no? Pero bueno, perdón, esa era un poco la casuística de, oye, que la función, que sí, que tiene su peso, que tiene su dentro de la organización y que es relevante y bueno, ¿no? Muy bien. Yo, por comentar, y también me ha gustado la introducción que ha hecho, el resumen, lo veo también como Instituto Oficiales de Cumplimiento, cómo va evolucionando la profesión. Y eso que dices tú de abogado, parece que ya hay que pedir perdón cuando no es uno abogado y se dedica a estas cosas, pero el primer empuje está muy bien porque es normativa, política, tal, pero cuando tú quieres aterrizar, y tú lo conoces perfectamente, quieres pasar de esa política a la realidad y empiezas a decir, bueno, vamos a hacer un mapa de riesgo. ¿Qué es eso? Los abogados ¿qué es COSO? Nadie sabe lo que es COSO, ¿no? Que es un estándar internacional, para los que no lo sepan, de control interno, ¿no? Que es reconocido a nivel mundial. Bueno, pues es que esto del cumplimiento es una función híbrida, no vale solamente con ser abogado. Necesitas la parte de abogado y la parte de control interno. Y para mí, que yo soy un enamorado de COSO, yo creo que es control interno, uno de los componentes es cumplimiento, ya está ahí aterrizado, ¿no? Entonces, si conoces ese camino, pues lo anda, ¿no? Es decir, que es una profesión, por cerrar esto, que no tiene que ser solamente de abogado, porque necesitas eso, identificar riesgos, hablar de controles, hablar cómo mitigar controles, eficiencia. Por tanto, yo diría que es una profesión nueva, no vale con solamente seas ingeniero, abogado, economista, sino es algo nuevo y tiene recorrido. Y luego, errores que decías, tropezar. A nivel internacional,
pues claro, lo más evidente es la parte de corrupción, conflicto de intereses. En Colombia hay una legislación que obliga a identificar hasta el 4º grado de familiares. Imaginaros, si uno no sabe lo que hace su mujer, o el cuñado, o la cuñada, etcétera, pues es una pérdida de tiempo de estar identificando ahí relación. Eso no vale para nada. Es decir, a la hora de gestionar los conflictos de intereses, pues es algo tan sencillo de, bueno, pues abrir un canal y quien tenga algo que contar, que se lo diga, lo evidencie, lo transparente. Eso que decías de un regalo, oye, me han dicho un regalo, pues lo transparente, no me lo tengo que callar. Y se lo dices a tu jefe o lo informa. Entonces, al principio del cumplimiento se metió mucho la pata del SIFO, esto muy espeso. Luego, la verdad es que tiene mucho sentido común y lo vamos haciendo eficaz. De hecho, no hemos hablado de nuestro libro, Fernando, también una cosa que Iberdrola impulsó, la verdad es que es un motor en estas cosas de cumplimiento, y Fernando también fue uno de los impulsores de que uno de los problemas que tenemos ahora es eficiencia, vuelvo a decir, porque esto no lo podemos hacer pesado. Es que nos pedimos papeles y cuando voy a ser proveedor de Iberdrola o que me dé un patrocinio, tengo que darle mi código de ética, mi política de anticorrupción, mi cuenta bancaria, que son cosas buenas, es decir, que si me van a pagar, que sepa quién es el titular. Pero claro, es que si le voy al de Telefónica que me da otro patrocinio, pues me pide lo mismo. Me dice Naturgy y lo mismo. Entonces, bueno, a raíz de un impulso de Fernando y el Instituto Oficial de Cumplimiento y también con el Colegio de Registradores, lo que estamos desarrollando es y Deloitte, que también está Deloitte, desarrollando una plataforma donde vamos a tener en un sitio único pues todas esas cosas en mayor público o con otros niveles de privacidad, pero oye, aquí tienes mi código de ética, no tienes que meterte a la de Iberdrola, de Telefónica, Naturgy, aquí está el código de ética, ¡pum! Y tú quieres, yo voy a ser proveedor tuyo y lo ves todo en una, no que tengamos que estar mandando correos electrónicos, que muchas veces el problema de los de cumplimiento es eso, mandarnos papeles, yo te mando, tú me mandas y al final, por ejemplo, Iberdrola, pues Iberdrola es cliente de Telefónica y el proveedor de Telefónica y nos pedimos ahí entre compliance, nos vamos a volver la vida loca. Entonces, yo creo que es una herramienta que nos va a simplificar mucho la vida, ahora sí o sí la vamos a tener ya operativa pronto. Y bueno, pues son cosas que se puede hacer cumplimiento y hacerlo agile, como decía la directora general, ¿no? Es decir, hacerlo ágil y que sea de verdad eficiente. Era precisamente uno de los temas que quería tocar con vosotros, ¿no? O sea, al final, cómo la tecnología puede ayudar a eficientar o a mejorar las funciones de cumplimiento ya casi hoy en día, ¿no? Que parece como dos mundos que están como muy alejados, ¿no? El mundo del cumplimiento, los procedimientos, código ético y demás con tecnología, pues bueno, lejos de la realidad. O sea, la tecnología puede ayudar a eficientar bastante los modelos de compliance y yo creo que también Fernando puede dar buena muestra de ello. Bueno, al final, decía antes, ¿no? Tú haces un sistema de cumplimiento, pones una serie de procedimientos en papel que te puede ocupar más o menos páginas, pero al final eso se traduce en controles, en gente que hace cosas para comprobar según qué cosas, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, ese hacer cosas nosotros lo tenemos integrado absolutamente en los sistemas. Es decir, nosotros hemos identificado con ese análisis de riesgo, oye, qué operativa, qué actividades son las que generan más riesgo. Pues hablaba de algunas, contratación de consultores, de agentes, patrocinios, donaciones, en fin, una relación de actividades que por nuestra naturaleza son riesgosas. Y esas, siempre que pasan por nuestro sistema y siempre que alguien va a contratar algún tipo de actividad, va a realizar algún pago, va a contratar a alguien en relación con esas actividades, pasa por cumplimiento. Y eso pasa con un workflow en automático. Nos llega un correíto de nuestro ERP, oye, tienes aquí no sé qué, y lo ve cumplimiento y le damos al botón, preguntamos qué es lo que, oye, esto sí, este quién es, este no. Hay cosas que son tremendamente básicas que no hay que preguntar a nadie, le das al botón conforme te llega, y otras, pues bueno, pues hay que hablar, las paras, espera, y esto qué era, ¿no? Y hacemos lo mismo también con los terceros. Nosotros todos los terceros que se relacionan con Iberdrola los pasamos por bases de datos de estas de fraude y corrupción, que tiene Dow Jones, que tiene Refinitiv, proveedores de ese tipo, y lo mismo, la evaluación que le hacemos a cada uno de ellos lo metemos en el sistema, y si alguien va a contratar con alguno de esos que hemos establecido de riesgo superior al normal, pues también nos llega en el workflow, ¿no? Y eso, por supuesto, automatizado. Bueno,
Esa es la manera también de tener una función de cumplimiento, claro, en mi opinión. Pero es importante también porque de alguna manera pasas a quedarte con el riesgo. Pasas de ser un mero, no sé si asesor, Pepito Grillo y pórtate bien, qué importantes son los valores en la organización, no, a que te pasen el balón, ¿no? Y entonces, oye, ¿te lo quedas o chutas o qué? Pero ya le tienes que dar al botón, y si le das al botón estás tú en la fila, te quedas con parte de responsabilidad, te quedas con parte de riesgo si pasa algo, ¿vale? Esa es la manera de, ¿no? Si ya lo ha visto cumplimiento, bueno, pues ya pues que está bien, pues podemos ir para adelante. Y si no lo ve cumplimiento, ¿qué pasa? Pues que te van a contar todos los perjuicios que va a tener una organización por no hacer esa contratación. Por ejemplo, es que vamos a dejar de ganar, que esta operación era, no, y es que el de cumplimiento ha dicho que no, que le ha dado el botón y ha dicho que no. Bueno, pues ahí es donde uno entra un poco en la parte, bueno, de sustancia, ¿no? De todo esto, porque tener, bueno, pues tener políticas y dar formación, pues bueno, pues nos pagarían demasiado, solo si solo hacemos eso, ¿no? Pues razonablemente puede más o menos fácil. Pero estar en el negocio y aprobar o no y quedarte con parte de riesgos, como yo creo que se aporta valor al negocio, y como digo, eso tiene que estar automatizado. Bueno, es una organización como la nuestra, pues tiene que estar, ¿no? Porque si no bloqueas todo, no es viable, ¿no? Y tiene que ser, sobre todo, también muy quirúrgico de que las operaciones que veamos sean realmente las que tienen riesgo. Porque si vemos, no podemos ver todas, lógicamente, no nos da, ¿vale? Pero esa para mí, la parte desde el principio hemos entendido que eso tenía que estar, ese tipo de controles, que no tiene que haber papel y que tiene que estar todo absolutamente automatizado. Hoy día, pues cuando hace 10 o 12 años se hablaba de la oficina sin papeles, ¡oh, madre mía! Y nos quitaron la impresora, no nos quitaron, nos pusieron allí en un rincón que para el esfuerzo de cuando imprimías papel, pues te levantas y bueno, pues luego se te olvidaba y decías, es verdad, porque lo he mandado a imprimir si no me ha valido nada, ¿no? Entonces, hoy día eso ya está superado, nadie trabaja casi con papel. Entonces, la parte de tecnología de información es consustancial. Y luego, pues bueno, hay grandes empresas como Iberdrola, pero es que también en el día a día ya hay aplicaciones, canales de denuncias, pues es que son muy sencillitos y eso es barato, no hay que montar un arco de iglesia, incluso muchas son gratuitas en lo que se tiene, pero bueno, hoy día no se puede abarcar el trabajo si no se hace con tecnología de información. Y de hecho, pues lo que estábamos diciendo de la herramienta, esto también es para facilitar, no vamos a estar mandándonos papeles o correos electrónicos cuando se puede hacer más sencillo y tenerlo en un sitio y puedes acceder a ello, ¿no? Con garantías. Y encima hoy en blockchain, que si metes algún informe de esos que, bueno, la ISO pues a lo mejor puede ser pública, pero a lo mejor el informe de blanqueo, el informe de auditoría, pues a lo mejor con una serie de requisitos que solamente se lo va a dar a quien de verdad lo tenga que ver. Entonces, bueno, yo creo que, vamos, no tiene vuelta atrás esto. Sí o sí. Yo esto, perdona, que contaba, ¿no? De ese cambio, un poco de participar en esos workflows, en esas cadenas de liberación de según qué pagos, que no nos ha costado nada. Básicamente nosotros, pues ya los sistemas, muchos tienen unas cadenas de liberación de según qué conceptos, ¿no? Aprobación de facturas, historias. Pues era meter un meter un condicional allí más, en según qué campo, y llega. O sea, que no requiere un proyecto, ni, claro, es que pues en Iberdrola tenemos, no, es una cosa que no nos costó tampoco nada. Teníamos una contabilidad analítica, eso sí, pues potente, detallada, que nos permitía hacer un poco esa configuración, pero vamos, que no ha habido que desarrollar nada, que este era el sistema en el que estaba, simplemente un paso más de aprobación. O sea, que son cosas a veces que son sencillas, que no requieren. Muy bien. Nos ha llegado un participante del video streaming al cual agradezco mucho la aportación, que además nos aporta una experiencia que le gustaría compartir con los presentes y los participantes de la mesa redonda, que desarrollar e implantar un sistema de cumplimiento normativo les ha ayudado a tener una visión global de los procesos y de manera paralela e inicialmente sin pretenderlo han aprovechado a simplificar muchos de los procesos, ¿no? O sea, tratando de mitigar riesgos, han conseguido ser más eficientes y tener unos procesos, pues supongo que más ágiles, más eficientes, en definitiva. Es un beneficio paralelo que hay que tener muy en cuenta. ¿Creéis que esto es así? ¿Esto pasa? No, eso pasa y está cuantificado, bueno, en la junta directiva tenemos a Cristina Fabre, que es
la responsable de CEPSA, y sabemos qué pasa, pero es que ella lo tiene cuantificado de chequear, porque un control puede matar varios riesgos. Es decir, que en ese sentido no hace falta que el de recursos humanos esté estableciendo controles, el de facturación. Hay algunos que son transversales y sobre todo en tecnologías de la información, ¿no? En usuarios, accesos, contraseñas, hay muchas cosas que son transversales. Y tiene como un 33% de ahorro en los controles, en ese análisis que se ha hecho, de simplificar, ¿no? De que un control más genérico, tecnológico o no tecnológico, un 33% de ahorro, sí. Yo ahí más que ahorro, que bueno, seguro que ha habido, otros cuantificados, luego no tenemos, yo lo que sí que he visto, nosotros en determinados procesos o controles claves hemos puesto algún tipo de certificación o de evaluación a final de año. Oye, este control que entendemos que es muy relevante para prevenir según qué cosas, dime por favor que ha funcionado. Una cosa así, que tampoco es un arco de iglesia. Eso al nivel adecuado, puesto al director correspondiente, al jefe de turno, pues ayuda mucho a que el proceso mejore y a que el proceso se tensione un poco. Oye, ya que me tengo que pronunciar por escrito, con fecha tal de no sé dónde, digo que esto ha funcionado correctamente, en la medida que se pueda decir, habrá que adaptar lógicamente, pues eso en la organización pone un poquito más y oye, pides hacia abajo, entonces, y ahí es donde el proceso pues empieza siempre a mejorar. Oye, espera, porque es que ya que estamos, que tenemos que firmar aquí, pues espera que añado esto, que voy a quitar aquello, esto que decimos aquí en realidad no lo cumplimos, así que hay que revisar el procedimiento. Bueno, y eso siempre genera, bueno, pues un poco una tensión en la organización, tensión yo creo sana, que hace que sin duda pues mejore. Y eso yo creo que es un elemento importante. Muy bien. No, pero hay eso está verificado. Todo lo que se mide se puede cuantificar y mejorar, ¿no? De tratar Sí. Es verdad que hay cosas que no son medibles 100%, ¿no? Ni cuantificables. Pero en el momento que haces el esfuerzo ya de intentar decir, bueno, ¿cuál es la causa o cuál es la clave o cómo puedo medir esta cosa? Se puede hacer ese esfuerzo o pues ya que no, como decía Fernando, oye, pues ya que tengo este control, oye, pues porque tengo que tener 2 o 1. Entonces, yo creo que ese esfuerzo de revisión es muy, muy productivo. Y por eso también una de las, que lo ha dicho Fernando y lo he dicho yo, una de las cosas en los sistemas de compliance no es que hagamos el esfuerzo un año y lo dejemos morir, porque esto hay nueva tsunami de normativas, tal, esto de vez en cuando que le peguemos un repaso. Y hay ahorros, sí. Muy bien. Creo que tenemos una pregunta aquí de una persona. Buenas, ¿se me oye, no? Sí. Bueno, son 2, ¿vale? Muy bien. Una, el 31.1, en el apartado relacionado con la exoneración de la persona jurídica, habla que deberás tener un modelo y dentro de ese modelo, un modelo de gestión de los recursos financieros. Creo que es así exactamente, ¿no? Vale, cuando habla de ese modelo de gestión de los recursos financieros, se refiere a que tienes que tener un presupuesto o que tienes que gestionar, controlar los recursos financieros para evitar, sobre todo, que se produzcan los delitos asociados a blanqueo de capitales, malversación o lo que sea, ¿vale? Esa es una. Y la otra, para que el modelo sea eficaz, que me parece muy bien que haya controles y demás, había una orden de la Fiscalía que habla, que las palabras que más utiliza para que el modelo sea válido a efectos jurídicos son la ética y la cultura. Me parece que son las 2 palabras que más se repiten en esa orden, ¿vale? ¿Cómo se puede evidenciar la cultura y la ética? ¿Vale? Ponernos algún ejemplo. La primera es más fácil. Vamos a empezar por la primera, que es más fácil. Nadie ha sido capaz de aclararnos la primera pregunta. Entonces, cubrimos las 2. No tiene, pero porque son necesarias. Es que tampoco hay, yo creo, una u otra. Recursos necesitas, tienes que tener. Tienes que poder, oye, si hace falta un asesoramiento, tenerlo. Las auditorías, pues gratis no son tampoco. Es decir, hay que tener una función de cumplimiento que esté soportada, que tenga recursos, también humanos, dentro de la organización.
Y la parte de los controles, de la parte financiera, yo creo que son de los 6 que he puesto como así muy básicos, pues es que eran esos, ¿no? Tampoco, entonces pues hay que tenerlos, porque es el primero que te va a cubrir la parte de, pues de corrupción, si quieres, que es más relevante, ¿no? ¿Te dejo la segunda o Tírale a las dos y luego la rematamos. A mí la parte de la cultura, claro, es la parte más complicada, ¿no? Oye, ¿cómo acreditas? Que es lo que trataba de decir también antes cuando comentaba, ¿no? Es decir, ¿cómo uno es capaz de decirle a alguien y enseñarle que tiene una cultura de cumplimiento y que aquí las cosas las hacemos bien, que hay respeto? Porque hay organizaciones claramente que tienen culturas distintas, en las que hay cosas que se pueden hacer en un sitio y otras que no, cosas que son habituales. Y eso no... ¿Cómo se mide? Pues es difícil, pero se mide pues atendiendo a los elementos del sistema de cumplimiento. Oye, viendo que hay recursos o no, viendo que hay gente dedicada, viendo que cuando llegan denuncias se gestionan... Pues esa es la manera de acreditarlo. No se nos ha haciendo una encuesta a la plantilla para ver qué responden y que mejoran respecto al año anterior, que hay un consejo de administración y una que se preocupa del tema y que recibe información. Pues esa es la manera. Es que no hay, vamos, no se nos ocurre otra. Si se nos ocurre, pues la compramos rapidísimo, pero desarrollando los elementos del sistema, ¿no? Y viendo que el sistema es de verdad y que funciona, ¿no? Sí. O sea, una más relacionada con eso. Sí, sí. Cuando hablas de las dos, el presupuesto y el modelo de control de los posibles delitos asociados a los recursos financieros, el que es obligatorio por ley se consideraría compliance, como por ejemplo, yo tengo que hacer mediciones ambientales o yo tengo que tener un contrato de prevención de riesgos laborales con un servicio de prevención acreditado externo porque no lo tengo asumido propio. ¿Eso es compliance? O como es obligatorio no es, y el compliance es lo que exceda del mero cumplimiento legal. Aquí empiezo yo a ver, lo de compliance, no hay un marco específico de lo que es compliance y lo que no es compliance. Entonces, de hecho, una de las cosas cuando hicimos el Instituto Oficial de Cumplimiento, con grandes empresas, tal, lo que es un librito que también está libre y gratuito, hay que son 12 o 13 paginitas. Entonces, el compliance tiene una serie de áreas que pueden estar entrando o no. Lo tiene que definir cada empresa en su estatuto o en su marco de actuación, que es compliance y que no es compliance. Por eso digo que así puede ser cumplimiento, es una norma y la puedes cumplir, pero puede estar dentro del ámbito de compliance, como lo estamos hablando aquí, o no. Y eso lo va a determinar la empresa. Entonces, dentro de qué hace el compliance, pues hemos visto el modelo de prevención penal, es lo más, por lo que más ha crecido y es una de las cosas. Otra área, protección de datos. Hoy muchos responsables de compliance son DPOs también, pues porque no se puede permitir, aunque sean grandes empresas, que tenga un departamento de DPO independiente, objetivo, el de compliance, bueno, pues una serie de normativas, no voy a poner una. Entonces, muchos, pues por ejemplo, el de Telefónica, el DPO y responsable de compliance también. Otra área, el blanqueo. Blanqueo puede estar entrando o no. Los bancos empezaron con el área de cumplimiento hace 20 años, no esperaron ni a la ley esta, porque ya estaba el blanqueo. Blanqueo le afectaba a la entidad financiera y puede estar dentro también de lo que haga compliance. Otras dos áreas que están muy potentes también, aparte de blanqueo, protección de datos y el modelo de prevención, la parte de corrupción, es competencia. Competencia ahora está dentro de muchos modelos. El de Indra que hemos comentado antes, la CNMC ha sacado una guía específica de cumplimiento de lo que es la parte de cumplimiento y luego pues comportamiento de consumidores y usuarios. Es decir, que el área de compliance es tan grande que el área de cuando llegue la empresa desde arriba y diga voy a montar la función de compliance, ¿a qué se va a dedicar compliance? Compliance va a ser responsable de estos riesgos. Y eso no quita, que también lo ha dicho Fernando, que pueda tener una supervisión general de toda el área. Compliance no se va a dedicar a la fiabilidad de la información financiera. Cuando hay un director financiero, hay una normativa que tienes unos auditores internos, unos auditores externos y todo el mundo mirando ahí. Lo que sí va a decir hoy, este riesgo está mitigado, pues porque hay una serie de áreas. Entonces, eso que decías de una normativa está dentro o no está dentro, eso va a depender de lo que diga cada empresa y lo que le asigne al compliance. La parte que habías dicho de la primera, de económico, eso fue una discusión que también se tuvieron en las empresas. Pues si tú nombras a una persona que
que tiene responsabilidad en 17 países y no tiene presupuesto para nada, llega un juez cuando vaya a ver el modelo y diga, a ver, esta persona, a una persona sin presupuesto, a usted tiene compliance, pero cumple y cumplimiento, ¿no? Tiene una persona y tiene aquí en el organigrama y está muy bien, pero este señor, 17 países, una persona sola, sin dinero, pues no. Pero hay un sentido común, es decir, oiga usted, que es que cumplimiento es el 80% de la actividad de una empresa. Formación, a lo mejor está en recursos humanos. Y yo tengo un presupuesto de formación. Y dentro de esa formación puedo estar haciendo los cursos de contratando a los señores de Deloitte que nos digan cómo se hace un mapa de riesgo, etcétera, etcétera. Y esa parte la puedo decir dentro de lo que es, yo cuando vaya a un juez, es decir, dentro del que es cumplimiento, digo, yo tengo una parte de formación que esto sí me vale. No es solamente mi presupuesto de compliance, sino hay que coger o agarrar de distintas áreas, es decir, es que todo esto, la empresa está apostando todo este dinero para la función de cumplimiento. Y en ese sentido, y se acepta, te lo digo porque ya hemos tenido la experiencia en jueces que lo entienden, no tiene que ser que el departamento de compliance tenga formación, tenga tecnología, tenga no sé qué, sino puede haber recursos que estén en ese sentido, ¿no? Y luego lo de la cultura, a mí me gusta una frase también que dice, cultura es lo que hacemos cuando nadie nos vigila, ¿no? Entonces, ese pozo que existe en las organizaciones, la cultura de España no es la misma que la cultura que los anglosajones, que la cultura de no sé, pues de los chinos, es decir, que es otro tipo de cultura. Había una prueba de estas muy sencillita, de una cartera que se suelta en medio de la calle y iba a hacer una estadística de cuánta gente, había gente que la devolvía, había otra gente que se la llevaba y se lo que quedaba, y esos son ratios distintos, ¿no? Cuando uno quiere medir esas cosas en una organización, pues como ha dicho también Fernando, oye, puedes hacer una serie de test para ir midiendo de un año a otro cómo va mejorando esa cultura, porque estás haciendo unos cursos, estás haciendo, pues el presidente está diciendo, oye, hágase esto, y si tú vas midiendo, pues eso, con una serie de test, pues te puede valer también para ir haciendo contra ti mismo, porque yo creo que es la mejor forma de compararse, no con otras cosas, sino pues viendo la evolución, ¿no? Bueno. Muy bien. Se nos va acabando el tiempo. Hay una cuestión que ha salido durante la jornada y que hay que aclararla, que es esa anécdota de China que has dicho China, que vas a contar antes. Bueno, de China, digo que lo de las sanciones, que me queda verdad, me ha dicho Ernesto y yo le he hecho caso, digo, ya me callo, ¿no? China, tuve la suerte de estar en el 2019, cuando se podía viajar, estuve por allí, y estaba entonces, bueno, con la tensión con los Estados Unidos, y hablando allí con los chinos, decían, bueno, que ellos, jolines, que no entienden su cultura, hablando de cultura, ¿no? Jolines, es que aquí, por ejemplo, a la gente nos gusta beber, y nosotros bebemos, y luego conducimos, y muchos tienen un problema, atropellan a la gente, entonces al que atropella, pues si muere, pues la familia sufre mucho, y si no, el que atropella, pues sufre mucho, y hay mucha tal, y bueno, pues eran relacionados con las sanciones, ¿no? Entonces, porque la normativa allí en China, pues cuando el que atropellaba a uno, pues me parece que lo metían 1 mes o 2 meses en la cárcel, ¿no? Entonces, son 1.400 chinos, 1.400 millones de chinos, pues estamos hablando de casi 50 millones de muertes por accidentes de tráfico, ¿no? Allí en China existe la pena de muerte. Pusieron la pena de muerte. Era explicándome por qué que su cultura es diferente, ¿no? Y pusieron la pena de muerte. Quien vaya bebido y mate a una persona, pena de muerte. Y habían ejecutado a, me parece, 4 personas. El índice de personas que habían muerto por gente que iba conduciendo borracha, vamos, bajó, me parece que a miles, ¿no? Es decir, muy poquito. ¿Dónde viene aquí la enseñanza? Lo que decía, lo de las sanciones. Esto es muy bestia, lo de la pena de muerte. Pero no, si tú dices 4 o 5 que han muerto por pena de muerte, pero se ha implantado una cultura y estoy ahorrando miles y miles de vidas, pues bueno, pues el tema de las sanciones es importante, porque si soy el buenismo, pues al final el buenismo lo que trae es más pena. Es un poco bestia el ejemplo, pero se evidencia mucho, y esto es un caso real que me lo contaron, de cómo, efectivamente, si no hay sanciones, ¿cuántas veces en Sudamérica me han dicho, no, es que nosotros los de auditoría, cuando me dedicaba más a auditoría, hacemos recomendaciones y aquí están 1 año y otro año y otro año?
¿Para qué vale? ¿Para qué vamos a hacer informes y vamos a detectar debilidades si luego no se arreglan? Pues para eso no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, que el sistema de sanciones es un poco bestia lo que decía, pero es que se evidencia. Si no hay sanciones, en su justa medida, pues no va, esto del cumplimiento, todo esto no vale para nada. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Pues vamos concluyendo. Oye, pues muchísimas gracias a Juan Ignacio, a Fernando, a Ernesto, a Natalí, a todos. Esperemos que, no sé si tú quieres hacer alguna reseña, yo voy a hacer la mía. Esperemos que a lo largo de la mañana, primero, habéis aclarado un poquito qué ámbitos cubre el compliance, un poco cuáles son sus objetivos, por dónde podéis empezar a dar los primeros pasos con la ponencia de Juan Ignacio, cuáles son los principales también consejos, ¿no? Oye, pues al final de Fernando y de una gran corporación como Iberdrola, que os aseguro que es una best practice en estos temas a nivel por lo menos nacional, o sea, absolutamente, y que lo haya aterrizado a determinados consejos tan específicos que os podéis llevar en la mochila hoy cada uno de vosotros, pues es de un valor añadido tremendo. Y gracias también a las personas que han estado en el streaming, pues y que espero que les haya resultado también muy útil, y oye, que este mundo del compliance pues vaya calando poco a poco, y al final lo difícil que es empezar a recorrer el camino, empezar a andar por el mismo, y según vayáis dando pasos y creciendo, seguramente pues la función vaya calando hasta, como nos decía la intervención del streaming, pues de ayudar a matar beneficios paralelos en las compañías, ¿no? Y ayudar no solo a mitigar los riesgos de cumplimiento, sino a hacer más eficiente la compañía y determinados procesos que están en la misma. Así que, por mi parte... Muchas gracias. Eduardo lo ha resumido perfectamente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias, Fernando. Eduardo, ha sido un placer estar aquí con vosotros. A vosotros los que estáis aquí presentes y a los que estáis a través de video streaming, pues os mandaremos una encuesta, y suele ser muy útil para nosotros pues conocer vuestra opinión, y en observaciones todo lo que consideréis será bienvenido. Pues damos por clausurada la jornada y muchas gracias a todos. Tenemos que echar una foto aquí con la bandera de La Rioja, que yo quiero una con la bandera de La Rioja. Ahora os vamos a hacer medio minuto, os vamos a grabar, porque como al hacer el vídeo de resumen, os vamos a hacer como si fuera una entrevista de medio minuto. Vale. Que nos digáis de...